El emperador Hirohito. El emperador Hirohito fue el emperador número 124 del Japón y fue quien condujo a su país a la Segunda Guerra Mundial. Nacido en el año 1901, toma el poder luego de la muerte de su padre en el año 1926 bajo el título de Showa, que significa quien da la paz ilustrada. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Hirohito dio una imagen que luego resultó ser muy distinta, siendo un hombre muy reservado y mesurado a diferencia de sus generales. Pero luego de su muerte salieron a la luz una serie de documentos que lo implicaban directamente con la entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial. Las razones de esto fue que Hirohito pensaba que su país estaba siendo diezmado ante las potencias occidentales tras la Primera Guerra Mundial. Sumándole a esto estaba la educación anti-japonesa que según Hirohito se impartía en China. Ante estos factores, en 1938 el emperador autoriza el uso de armas químicas contra el pueblo chino y más tarde le declararía la guerra a las potencias aliadas si sus exigencias comerciales no eran aceptadas, cosa que todos sabemos que no pasó. Algo interesante es que durante los juicios de Tokio, Hirohito recibió total amnistía a su favor y esto se debió gracias al general Douglas MacArthur, que pues insistía que conservar a Hirohito en el trono servía como símbolo de la continuidad y cohesión del pueblo japonés y así ayudaría a que la ocupación americana en Japón fuese más fácil. En cuanto a Hirohito, este gobernó con un perfil muy bajo durante toda su vida hasta su muerte en el año 1989. Sin duda un hombre que dejó un legado de muerte, odio y que masacró a muchos civiles inocentes. Benito Mussolini. Nace en el año 1883 en Italia. Fue un periodista, ex soldado de la Primera Guerra Mundial, político y dictador de Italia. Benito Mussolini, luego de la Primera Guerra Mundial y tras mucho trabajo, se vuelve líder oficial del Partido Nacional Fascista, lo que le permite organizar un golpe de Estado tan exitoso que lo dejaría con el poder absoluto de Italia hasta su muerte en 1983 y que años más tarde inspiraría a un joven Adolf Hitler a tomar el poder o a intentar tomar el poder de Alemania de la misma manera que él lo hizo, pero esta vez fracasando en el intento. Durante su dictadura, Benito Mussolini fue un líder brutal y totalitario, instaurando así un régimen fascista que se caracterizó por un gran abuso de autoridad proyectado en el nacionalismo, el anticomunismo, el antiliberalismo y apoyándose en la religión como método para afianzar su poder en el pueblo, siendo su principal eslogan: Mussolini siempre tiene la razón. Militarmente hablando, en la Segunda Guerra Mundial atacó y anexó a Etiopía, pero en la campaña en Grecia le dificultó tanto las cosas a Alemania que sin dudarlo este fue un factor clave en la pérdida de los países del eje en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda un personaje bastante cruel y barbárico que masacró al pueblo italiano y que no dejó más que muerte y sangre a su paso. Fidel Castro. Fidel Castro nace en La Habana, Cuba, el 13 de agosto de 1926. Fue un abogado, político, guerrillero marxista y dictador de Cuba desde el año 1961, estableciendo así el primer estado socialista en América. Luego de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, fue mandatario de su país por 50 años como primer ministro y presidente. Algo interesante es que después de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos de 1961 por parte de los Estados Unidos, Fidel Castro anunció públicamente que la Cuba era una revolución socialista y la defensa de Cuba se convirtió en una cuestión de prestigio para la Unión Soviética. Y el actual jerarca de la Unión Soviética creyó que los Estados Unidos bloquearía todo el acceso de la isla por aire, mar y tierra, lo que posteriormente generaría la crisis de los misiles de Cuba y casi el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de carácter marxista-leninista, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, obviamente único en la isla a partir de su llegada al poder. Y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista. Increíble, ¿no?
Este personaje muere el 25 de noviembre de 2016 a la edad avanzada de 90 años en La Habana, Cuba, y deja como sucesor a su primo, en aquel entonces actual vicepresidente, Raúl Modesto Castro. Con respecto a lo que pasa en Cuba, quiero dejar mi más solemne apoyo al pueblo cubano que está luchando por su libertad. Un abrazo y fuerza para el pueblo cubano. Fuerza, hermanos.